Tenía años cuando el médico vio las marcas alrededor de mi boca y susurró horrorizado: «Dios mío, ¿quién te hizo esto?». Por casi 2 décadas, mi abuelo me mantuvo en silencio con amenazas que me congelaban de miedo. La ciudad entera creía que era muda de nacimiento. La verdad era mucho peor. Hola, mis queridos. Qué alegría tenerlos aquí conmigo otra vez. Pueden acomodarse ahí, tomar una taza de café, porque la historia de hoy es de esas que necesitamos sentarnos a escuchar con calma. Mi nombre es Beatriz, pero todos me dicen Betty. Tengo 67 años bien vividos y vivo aquí en Nautla, Veracruz. Es un pueblito pequeño, en la costa, donde el mar y el río se encuentran. Hoy estoy aquí en mi cocina preparando una hornada de polvorones para vender en el tianguis del sábado. Miren qué delicia este olorcito a queso horneándose despacito. Esta estufa de leña es una reliquia que me regaló mi vecina doña Lourdes cuando se mudó a la capital. Todos los sábados me levanto tempranito, prendo el fuego y paso toda la mañana horneando polvorones, gorditas de maíz dulce y galletas. Es mi sustento, ¿saben? Un dinerito honesto que me ayuda a pagar las cuentas y todavía sobra para darles sus gustitos a los nietos. Empecé con estos polvorones hace unos 5 años, cuando la pensión empezó a no alcanzar. Al principio era solo para los vecinos, pero a la gente le gustó tanto que empezaron a encargar. Hoy tengo clientela fija en el tianguis, gracias a Dios. Me levanto a las 4 de la mañana, todos los sábados, preparo todo y a las 7 ya estoy ahí en la plaza montando mi puestecito. La gente ya me conoce. Ahí viene doña Betty con sus polvorones, dicen. Es una alegría, mijos, poder sostener la casa con las propias manos, sin depender de nadie. Después de todo lo que pasé, eso no tiene precio. Aquí en mi cocina es un rinconcito sagrado. Las paredes son de un azul clarito que yo misma pinté el año pasado. Tengo mis botes de provisiones todos organizaditos en el estante. Harina de maíz, maicena, queso rallado, todo en su lugar. La ventana está abierta y entra esa brisa del mar que perfuma toda la casa. De vez en cuando, los nietos aparecen aquí pidiendo lamer el tazón de la masa. Yo finjo que me enojo, pero en el fondo adoro ese alboroto de niños por la casa. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están acompañando y en qué momento del día encontraron este video. Tempranito, con el café de la mañana, en el break del almuerzo, o ya por la tardecita, relajándose un poquito. Yo siempre leo cada comentario que ustedes dejan y se me hace un calorcito en el corazón saber que hay gente de tantos lugares diferentes escuchando las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿va? Vamos a hacer una cadena de cariño. Y si todavía no están suscritos al canal, denle clic a ese botoncito rojo ahí abajo. Activen la campanita también, porque cada semana hay historia nueva para ustedes. Saben, mis queridos, viendo mi vida hoy, tan tranquila y bendecida, a veces hasta me pellizco para ver si es real, porque hubo una época en que pensé que nunca iba a conocer esta paz. Era joven, muy joven, cuando viví algo que me marcó de una manera que ustedes ni se imaginan. Fue una situación que me robó la voz, de una forma que hasta hoy cuando pienso, siento un apretón en el pecho. No era discapacidad, mijos, era miedo. Un miedo tan grande que me hacía tragar las palabras antes de que salieran de mi boca. Hoy cuento esta historia porque sé que puede haber alguien ahí del otro lado de la pantalla pasando por algo parecido. Alguien que está callado no porque quiere, sino porque tiene miedo. Y quiero que esa persona sepa, sí podemos salir de esa oscuridad. Yo soy la prueba viviente de eso. Pero para llegar hasta aquí, voy a tener que regresar allá al principio, a esa Nautla de los años 1950, cuando yo era apenas una niña con ojos asustados y una familia que cargaba secretos demasiado pesados para que cualquier niña los soportara. Nací en 1958, aquí mismo en Nautla. Mi mamá, Socorro, era una muchacha delgadita, de salud frágil, que murió de fiebre puerperal 6 meses después de que yo naciera. Mi papá, Rodolfo, era pescador,
Trabajaba en la pescadería de mi abuelo paterno. Era un hombre callado, de pocas palabras, que se levantaba antes de que saliera el sol para irse al mar. Dicen que nunca se recuperó de la muerte de mi mamá. 2 años después de que ella se fue, mi papá murió ahogado en una tormenta en el mar. Yo tenía apenas 2 años y medio. No tengo ningún recuerdo de él, solo las historias que me contaban. Fue así que fui a parar a las manos de mi abuelo Ignacio. Él también era viudo. Mi abuela Clemencia había muerto de cáncer años antes. Mi abuelo tenía unos 50 y tantos años cuando se hizo cargo de criarme. Era un hombre grande, de hombros anchos, manos enormes y callosas de tanto jalar red. Era dueño de la pescadería San Pedro, la más famosa de Nautla. Quedaba en la orilla del muelle, una construcción antigua de madera pintada de azul y blanco, con un letrero grande que todo mundo conocía. Crecí con el olor a pescado, a sal y a mar. Vivíamos en la parte de atrás de la pescadería, en una casa de 2 pisos sencilla. Abajo funcionaba el comercio. Mostradores refrigerados, llenos de pescado fresco, cajas de unicel, hielo por todos lados. Arriba eran 3 cuartos pequeños, una salita y una cocina apretada. Mi cuarto era el más chiquito, solo cabía una cama individual y un ropero viejo. La ventana daba al río y de noche me dormía escuchando el ruido del agua golpeando las piedras. Mi abuelo era conocido en todo el pueblo. Don Ignacio de la pescadería, le decía la gente. Tenía fama de trabajador honesto, religioso, hasta. Todos los domingos iba a misa de 7. Se sentaba siempre en la misma banca del lado izquierdo. Después de misa, se quedaba en la puerta de la iglesia conversando con la gente, riéndose, haciendo chistes. Tenía ese modo de hombre bueno que todo mundo respetaba. Las señoras del pueblo decían: «Pobrecito don Ignacio, quedó viudo y todavía tuvo que criar a la nietecita solo. ¡Qué hombre de fibra!». Pero dentro de esa casa, lejos de los ojos del pueblo, mi abuelo era diferente. No es que me pegara mucho cuando era niña chiquita. No era eso. Era otra cosa. Era una manera de mirar, una manera de hablar bajito, bien cerca de mi oído, con esa voz ronca que me helaba por dentro. Desde muy chica, aprendí que había cosas que no se hablaban, cosas que pasaban en esa casa y que debían quedarse entre esas paredes. Recuerdo que a los 6, 7 años ya trabajaba en la pescadería. Después de la escuela, estudiaba en la escuela primaria Benito Juárez, ahí cerca del centro. Tenía que ir directo a la pescadería a ayudar. Mi abuelo me ponía a limpiar el piso, organizar las cajas vacías, cargar hielo. «Los flojos no comen en mi casa», decía. «El que no trabaja no tiene derecho a nada». Era niña, pero ya cargaba peso como gente grande. Los otros niños de la escuela jugaban en la calle después de clases. Yo los veía jugando quemados en la placita, volando papalotes en el campo, bañándose en el río. Yo quería tanto jugar también, mijitos, pero mi abuelo no me dejaba. «No tienes tiempo para esas tonterías», decía. «Tienes que aprender a trabajar. La vida no es juego». Y yo obedecía, callada, con miedo de esa mirada pesada que me daba cuando cuestionaba algo. Tenía una amiguita en la escuela, Marlene. Vivía en una casa amarilla cerca de la iglesia. Tenía una familia grande. Eran 8 hermanos, todos amontonados en esa casita, pero vivían riéndose, haciendo relajo. Su mamá, doña Refugio, hacía dulces, cocadas y palanquetas para vender en el tianguis. Me encantaba cuando Marlene me invitaba a su casa. Ahí era alegría, era ruido de niños, era comida sabrosa en la mesa. Pero mi abuelo casi nunca me dejaba ir. «No vas a andar de callejera por ahí», decía. «El lugar de los niños es en la casa, ayudando al abuelo». Hubo una vez, yo debía tener unos 8 años, que fui a casa de Marlene sin pedir permiso. Estábamos jugando a las muñecas en su patio cuando de repente miré hacia el portón y vi a mi abuelo parado ahí mirándome fijamente. Se me heló la sangre. Él no dijo nada enfrente de la familia de Marlene. Solo hizo una seña con la cabeza para que me fuera. Me despedí corriendo y fui detrás de él.
El camino de regreso a casa fue en silencio. Cuando llegamos, cerró con llave la puerta de la pescadería por dentro, me llevó arriba y susurró bien bajito en mi oído: «Niña desobediente aprende por las malas, Beatriz. Los secretos de familia no salen de aquí. Boca cerrada no entran moscas». Y me dio un pellizco en el brazo que me dejó una marca morada por días. Le tenía tanto miedo, mis queridos. Tanto miedo que ni sé explicar. No era solo miedo de que me pegara, era miedo de algo peor, algo que no sabía definir, pero que siempre estaba ahí como una sombra. Él controlaba todo, con quién hablaba, dónde iba, qué comía. Si lloraba, decía: «Quítate ese llanto, los llorones no sirven para nada en esta vida». Si me quejaba de cansancio, respondía: «El cansancio es cosa de débiles. Vas a tener que aguantar cosas peores». En la escuela, las maestras a veces preguntaban si todo estaba bien en casa. Yo siempre decía que sí, con una sonrisita forzada. ¿Cómo iba a contar? ¿Contar qué? ¿Que mi abuelo me daba miedo, que me hacía trabajar como adulta? ¿Que decía esas cosas extrañas sobre guardar secretos? No tenía palabras para eso, y aunque las tuviera, el miedo me callaba. A los 10 años, empecé a notar cosas extrañas en la pescadería. Había un sótano debajo del establecimiento que mi abuelo mantenía siempre cerrado con llave. «Es bodega», decía, «los niños no entran ahí». Pero yo escuchaba ruidos de noche, ruidos de cosas pesadas siendo arrastradas, ruidos de máquinas prendidas. Y de vez en cuando un olor diferente venía de ahí. No era olor a pescado, era otra cosa, algo que no lograba identificar, pero que me revolvía el estómago. Mi abuelo tenía muchos amigos. Hombres extraños que llegaban de madrugada, entraban por la puerta de atrás, bajaban al sótano. Se quedaban ahí horas. Cuando salían, mi abuelo me daba esa mirada que significaba: «No viste nada, no oíste nada y no vas a decir nada». Y yo fingía que no había visto nada. Fingía que no existía, que yo era invisible. Fui creciendo así, mis queridos, entre el miedo y el silencio. Una niña que aprendió demasiado temprano que la vida podía ser dura, que las palabras podían ser peligrosas y que obedecer era la única forma de sobrevivir. Cuando cumplí 12 años y entré a la adolescencia, ya no era más una niña como las otras. Era una niña vieja por dentro, cansada, asustada, siempre mirando a los lados, con miedo de hablar de más o hacer algo mal. Y las cosas, mis mijitos, solo iban a empeorar de ahí en adelante. Cuando entré a la adolescencia, las cosas cambiaron de una manera que no esperaba. Mi abuelo se puso aún más controlador, aún más exigente. A los 13, 14 años, trabajaba en la pescadería de sol a sol. Me levantaba a las 4 de la mañana para ayudar a preparar el pescado fresco que llegaba de las lanchas. Mis dedos vivían cortados de las escamas, morados de tanto cargar cajas de hielo. Las muchachas de mi edad estaban empezando a arreglarse, a tener novio, a soñar con bailes y vestidos bonitos. Yo solo conocía el olor a pescado y el cansancio en los huesos. En la escuela era callada, demasiado callada. Las maestras pensaban que era tímida, pero no era solo timidez. No, mis queridos, era miedo de verdad. Miedo de hablar de más, de contar sin querer algo que no debía. Había aprendido tan bien la lección de guardar secretos que me volví una sombra. Pasaba por los pasillos casi invisible. No participaba en trabajos en grupo, no iba a las fiestecitas. Cuando había junta de padres, mi abuelo iba y hacía todo ese teatro de abuelo dedicado. «Beatriz es tímida, pero es una niña buena, obediente», les decía a las maestras, y ellas le creían, pobrecitas. A los 16 años, dejé la escuela. Mi abuelo dijo que no necesitaba estudiar más, que las mujeres solo necesitaban saber hacer cuentas y leer recetas. «Vas a trabajar en la pescadería de todas formas. ¿Para qué perder tiempo en la escuela?» Y yo no tuve valor de contradecirlo. Parte de mí hasta se alivió de no tener que fingir más normalidad frente a los compañeros. Fue en esa época, con 16, 17 años, que empecé a notar más cosas. Los amigos de mi abuelo aparecían con más frecuencia, siempre de madrugada.
siempre entrando por la puerta de atrás. Y a veces, mis queridos, traían gente extraña, turistas en su mayoría, hombres y mujeres que estaban de paso por el pueblo, que habían parado a conocer las playas, de quienes nadie iba a extrañar tan pronto. Mi abuelo era listo. Elegía bien, gente que viajaba sola, gente que había dejado el carro descompuesto en la carretera. «Ven a dormir aquí, mañana lo arreglamos», decía todo solícito, y la persona, pobrecita, pensando que había encontrado a un buen samaritano, aceptaba. Entraba a esa pescadería sin imaginar que nunca más iba a salir viva. Yo escuchaba todo desde mi cuarto. Los pasos bajando la escalera al sótano, la puerta pesada cerrándose con llave, y después, horas después, los gritos. Gritos ahogados que me hacían taparme los oídos y rezar bajito, pidiéndole a Dios que me hiciera sorda, que me hiciera dormir, que me hiciera olvidar. Pero nunca olvidaba. Cada grito quedaba grabado en mi cabeza como hierro al rojo vivo. Temprano en la mañana, antes de que la pescadería abriera, mi abuelo me despertaba. «Beatriz, baja aquí». Su voz era calmada, como si me estuviera llamando para tomar café, pero cuando bajaba y veía el sótano abierto, se me revolvía el estómago. Había sangre en el piso de cemento, había pedazos, cosas que no quería identificar. Y él me daba una cubeta con cloro, una escoba, y decía, «Limpia todo y no dejes rastro». La primera vez que me hizo limpiar, acababa de cumplir 18 años. Era marzo de 1976. Bajé esas escaleras temblando, y cuando vi lo que había ahí, vomité. Vomité hasta que no me quedó nada en el estómago. Mi abuelo se quedó parado mirándome, con los brazos cruzados, esperando a que terminara. Cuando paré de vomitar, dijo con esa voz baja y fría, «Ahora limpia tu vómito también y aprende a aguantar mejor para la próxima vez». Limpié. Limpié llorando, temblando, con asco de mí misma, pero limpié porque sabía que si me negaba, si intentaba huir, yo sería la siguiente. Estaba segura de eso. Mi abuelo nunca lo dijo directamente, pero su mirada lo decía todo. «Eres cómplice ahora, Beatriz. Si caigo, caemos juntos». Hubo una noche, algunos meses después de esa primera vez, que estaba en mi cuarto intentando dormir cuando oí la puerta crujir. Era mi abuelo. Entró, se sentó en la orilla de mi cama y se quedó mirándome en la oscuridad. Yo fingí que estaba dormida, pero él sabía que estaba despierta. «Beatriz», susurró, «¿has pensado en contarle algo a alguien?» Se me quiso salir el corazón por la boca. Moví la cabeza desesperadamente. «No voy a hacerlo, lo juro». Prendió la luz del buró. En su mano tenía una caja, la caja de pesca. La abrió despacio y ahí dentro había anzuelos, plomos y esos rollos de hilo de nylon transparente, grueso, resistente. Agarró un pedazo del hilo y lo estiró entre los dedos. Hizo ese ruidito de hilo siendo probado. «¿Sabes qué pasa con los peces que abren mucho la boca, Beatriz?», preguntó, pasando el hilo entre los dedos. «El pez que abre la boca muere por el anzuelo. Boca cerrada no entran moscas, y boca cosida no suelta ningún secreto». Agarró una aguja gruesa de esas de hacer red y pasó el hilo por el agujero. Se acercó a mí, me agarró la barbilla con fuerza. Yo estaba paralizada de terror. Acercó la aguja a mis labios, solo rozando, sin picar, pero lo suficientemente cerca para que sintiera la punta fría. «Si me entero de que abriste la boca, Beatriz, voy a coser esa boca tuya, bien despacito, puntada por puntada, igual que arreglamos la red de pesca rota. Te vas a volver muda de verdad, ¿entiendes?» No podía hablar, solo podía temblar y llorar en silencio. Soltó mi cara y guardó la aguja en la caja. «Órale, veo que nos entendimos». Y salió del cuarto, dejando la puerta abierta y la luz prendida. De ese día en adelante, no fui la misma. Algo murió dentro de mí. Empecé a hablar cada vez menos. Con los clientes de la pescadería, solo movía la cabeza. Con los vecinos, desviaba la mirada. En la calle, andaba con la cabeza agachada, como si cargar el peso de un secreto terrible me encorvara la espalda. El pueblo empezó a hablar.
La Beatriz de don Ignacio se está poniendo rara, ¿no? Pobrecita. Creo que tiene algún problema en la cabeza. Dicen que es media atolondrada, no habla casi nada. Y mi abuelo, listo como siempre, empezó a usar eso a su favor. Le contó a todo mundo que yo había nacido con un problemita del habla, que era muy penosa, tímida además, casi muda. Y la gente le creyó, al fin y al cabo, porque un abuelo mentiría sobre su propia nieta. Me fui volviendo la mudita del viejo Ignacio, así me decían. Algunos con lástima, otros con curiosidad, pero todos con esa certeza de que era discapacitada de alguna forma. Y yo dejaba que pensaran eso. Era más fácil que explicar la verdad que no podía contar, la verdad que estaba encerrada dentro de mí, con más fuerza que cualquier hilo de pesca pudiera encerrar. Los meses fueron pasando. Yo seguía limpiando el sótano, seguía cargando ese secreto horrible. Mi abuelo seguía con su negocio. La pescadería seguía llena porque mi abuelo había empezado a vender un producto nuevo, una receta especial que decía era secreto de familia, empanadas de pescado. La gente hacía fila para comprar. Decían que eran las mejores empanadas de la región, que la carne era tan suave, tan diferente, tan sabrosa. Yo sabía que había en esas empanadas, lo sabía y no podía hablar. Cada vez que veía a alguien comprando, comiendo, elogiando, sentía náuseas subir. ¿Pero qué podía hacer? ¿Abrir la boca y que me la cosieran? ¿Denunciar y volverme la próxima víctima del sótano? A los 19 años, era un fantasma viviendo en cuerpo de persona. Trabajaba como máquina, comía poco, dormía mal. Tenía pesadillas todas las noches. Pesadillas con gritos, con sangre, con agujas perforando mi boca. Despertaba sudada, con el corazón disparado, y me quedaba mirando el techo hasta que salía el sol. Pensaba que iba a vivir así para siempre, que iba a morir en esa pescadería, cargando esos secretos, sin haber vivido de verdad. Pero Dios, mis queridos, Dios tenía otros planes, y esos planes iban a empezar a desarrollarse de una manera que jamás imaginé, empezando con un simple dolor de garganta y un médico nuevo en el pueblo que iba a hacer las preguntas correctas. Esos meses entre mis 18 y 19 años fueron los más oscuros de mi vida, mis queridos. Oscuros de una manera que ni la luz del sol lograba aclarar. Me levantaba todos los días con ese peso en el pecho, esa sensación de que estaba cargando el mundo en los hombros. Solo que no era el mundo, eran secretos. Secretos que pesaban más que cajas de hielo, más que redes llenas de pescado. Mi abuelo notaba que estaba diferente, más callada, más asustada, y le gustaba eso. Mientras más miedo le tenía, más poder sentía que tenía sobre mí. Empezó a probarme, ¿saben? A ver hasta dónde aguantaba sin quebrarme. Hubo una tarde de sábado. Era día de tianguis en la plaza. La pescadería estaba llena de gente comprando para el almuerzo del domingo. Mi abuelo estaba en el mostrador, sonriendo, haciendo su propaganda. Llévese la empanada especial, doña María. Va a ver cómo toda la familia va a pedir más. Y la gente compraba emocionada. La fila no acababa nunca. Yo estaba en el fondo de la tienda empacando las compras cuando una señora mayor, doña Quiteria, me jaló del brazo. Tenía ese modo de abuela preocupada, ¿saben? Ojos bondadosos, olor a lavanda. «Betty, mija», susurró. «¿Estás bien? Estás tan flaquita, tan pálida. ¿Tu abuelo te está cuidando bien?» Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en meses, alguien me había preguntado si estaba bien. Alguien me había visto de verdad, había visto más allá de la mudita. Por un segundo, solo un segundo, pensé en hablar. Pensé en susurrar. «Ayúdeme, sáqueme de aquí». Pero cuando abrí la boca, las palabras no salieron. Miré por encima del hombro de doña Quiteria y vi a mi abuelo mirándome fijamente. Había dejado de atender. Estaba parado ahí, con los brazos cruzados, mirándome con esa mirada. Esa mirada que decía, «Cuidado con lo que vas a decir». Bajé la cabeza y solo moví que sí, que todo estaba bien. Doña Quiteria suspiró.
apretó mi mano con cariño y se fue. Y yo me quedé ahí con ganas de gritar, pero sin poder soltar ni un sonido. Esa noche, después de que cerró la pescadería, mi abuelo subió a mi cuarto. Yo estaba acostada, intentando dormir. Se sentó en la orilla de la cama y se quedó en silencio un rato. Después habló con esa voz baja que me ponía la piel chinita. Pensaste en decirle algo a doña Quiteria hoy, ¿verdad? Me quedé paralizada. ¿Cómo lo sabía? Lo vi en tus ojos, Beatriz. Te vi pensando, te vi a punto de abrir la boca. Pasó la mano por mi cabello en un gesto que debía ser cariñoso, pero que me daba escalofríos. ¿Sabes qué pasa si hablas, verdad? Sabes que nadie le va a creer a una mudita loca. Y sabes que si alguien te cree, voy a negar todo y tú vas a desaparecer, así como los otros desaparecieron. Se levantó, fue al ropero, abrió el cajón y sacó la caja de pesca de ahí. ¿Cuándo había puesto esa caja en mi cuarto? La abrió, agarró el hilo de nylon y lo dejó en mi buró. Solo para que recuerdes, dijo y se fue. Pasé la noche despierta, mirando ese hilo. Brillaba con la luz tenue que entraba por la ventana, y juraba que lo oía tronar como si estuviera siendo jalado, como si estuviera a punto de amarrarme la boca. Los días se fueron poniendo cada vez peores. Mi abuelo empezó a traer más visitantes. Casi cada semana había alguien nuevo, y cada vez, temprano en la mañana me despertaba. Beatriz, baja. Y yo bajaba a ese infierno, a ese sótano que olía a cloro, y a otra cosa que no quería identificar. Dejé de comer bien. La comida no bajaba. Se me atoraba en la garganta, como si mi cuerpo estuviera rechazando todo. Adelgacé tanto que la ropa me quedaba grande. La gente comentaba, «¿Beatriz está enferma? Pobrecita, debe ser depresión. Una muchacha joven no puede estar así, tan apagada». Pero nadie hacía nada. Nadie iba más allá de los comentarios, y mi abuelo seguía con esa fachada perfecta de abuelo cuidadoso. «Es sensible», decía. «Tiene unas crisis nerviosas, cosa de mujeres, ya saben cómo es». Hubo una noche, ya era casi madrugada, que me desperté con ruidos. Bajé despacito las escaleras y vi a mi abuelo conversando con dos hombres en la puerta de atrás. Estaban trayendo a alguien, un muchacho joven, como de unos 20 y tantos años, tambaleándose, parecía drogado o muy borracho. Mi abuelo miró hacia arriba y me vio en la escalera. «Beatriz, regresa a tu cuarto. Esto no es asunto tuyo». Pero ya había visto la cara de ese muchacho. Era Carlos Eduardo, el hijo del dueño de la tiendita de la esquina. Había viajado a Veracruz hacía unos días y estaba regresando en carro. Había oído a su mamá, doña Leontina, comentar que iba a llegar esa semana. Se me disparó el corazón. Esto era diferente. No era un turista desconocido. Era alguien del pueblo, alguien que tenía familia aquí, alguien a quien iban a buscar. Regresé corriendo a mi cuarto, cerré con llave la puerta y me quedé ahí temblando, escuchando los pasos bajando al sótano. Sabía lo que iba a pasar, y esta vez sabía que no iba a ser fácil esconder. Doña Leontina iba a buscar a su hijo. La policía iba a investigar. Iban a hacer preguntas. Y temprano en la mañana, cuando mi abuelo me despertó como siempre, «Beatriz, baja». Bajé con las piernas temblando. El sótano estaba peor que nunca. Había mucho más rastro. Limpié llorando, llorando tanto que las lágrimas caían al piso y se mezclaban con el cloro. Cuando terminé y subí, mi abuelo estaba haciendo café tranquilo, como si nada hubiera pasado. «Buen trabajo», dijo pasándome una taza. «Te estás poniendo buena en esto, rápida y eficiente». Agarré la taza con las manos temblando. ¿Cómo lograba ser tan frío, tan calmado? ¿Cómo dormía de noche? «Betty», dijo, mirándome por encima de su taza. «Hoy doña Leontina va a venir a buscar a su hijo. Va a preguntar si lo vimos. ¿Tú qué vas a hacer?» No respondí. Solo lo miré. «Vas a mover la cabeza que no viste nada, y vas a bajar esos ojos como siempre haces. Y nadie va a sospechar nada, porque eres la mudita, la pobrecita, y las pobrecitas no le hacen daño a nadie».
Y fue exactamente así como pasó. Doña Leontina apareció por la tarde, desesperada, preguntando si alguien había visto a Carlos Eduardo. Mi abuelo puso esa cara de preocupado. «Qué cosa tan terrible, doña Leontina». «No, no lo he visto». «Betty, ¿tú lo viste?» Y yo moví la cabeza, que no con los ojos en el piso, como él había mandado. Doña Leontina salió de la pescadería desolada, y yo me quedé ahí cargando un peso más, una culpa más, un secreto más que me estaba matando por dentro. Esa noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que mi boca estaba siendo cosida, puntada por puntada, con hilo de pesca. Intentaba gritar, pero no salía sonido. Intentaba arrancar el hilo, pero estaba demasiado apretado. Y cuando desperté, con el corazón casi saliéndose del pecho, me llevé la mano a la boca para asegurarme de que era solo un sueño. Pero la sensación seguía ahí, la sensación de estar amordazada, sofocada, atrapada. No sabía cuánto tiempo más iba a aguantar. Sentía que estaba en mi límite, que algo dentro de mí estaba a punto de explotar o de morir de una vez. Y fue ahí, algunos días después, que empecé a tener fiebre alta y un dolor de garganta que no se quitaba. Mi abuelo, con miedo de perder a su ayudante, decidió llevarme al centro de salud. Y fue esa decisión, mis queridos, la que cambió todo, porque en ese centro de salud había un médico nuevo, un médico que iba a mirarme de una forma diferente, un médico que iba a hacer las preguntas correctas y que iba a ver lo que nadie nunca había visto. La fiebre empezó un lunes por la mañana. Desperté con la garganta en llamas. Parecía que había tragado vidrios. La cabeza me latía, el cuerpo me dolía todo. Cada músculo, cada hueso era un dolor diferente. Intenté levantarme para trabajar en la pescadería, pero las piernas no me sostenían. Era como si no tuviera fuerza ninguna, como si mi cuerpo se hubiera vuelto gelatina. Caí de vuelta en la cama, temblando de frío, aunque el calor de marzo pegaba afuera. Las sábanas se empapaban de sudor en minutos, pegándose a mi cuerpo. Mi abuelo subió al cuarto y me encontró enrollada en la cobija, toda sudada, los dientes castañeteando. «Levántate, Beatriz, hay trabajo que hacer». Su voz era dura, impaciente, pero cuando se acercó y tocó mi frente, hasta él se asustó. Quitó la mano rápido, como si hubiera tocado una brasa. «Estás que ardes, muchacha». Me dio un remedio casero, de esos que hacía con hierbas amargas que me hacían ahogar, y me mandó que me quedara en la cama. «Descansa hoy. Mañana te mejoras». Pero no mejoré. La fiebre subió más. El martes no podía ni tragar agua. Cuando lo intentaba, era como si la garganta se hubiera cerrado. El dolor era tanto que lloraba solo de pensar en tragar. El miércoles me desmayé intentando ir al baño. Recuerdo levantarme de la cama, dar 2 pasos, y de repente todo se puso negro. Desperté en el piso frío con mi abuelo sacudiéndome. «Levántate, Beatriz, levántate». Fue ahí que mi abuelo empezó a preocuparse de verdad. No porque le importara yo, no, mis queridos, sino porque me necesitaba. Necesitaba mi mano de obra. Necesitaba a alguien para limpiar, para callar, para obedecer. Yo lo veía en sus ojos. No era preocupación por mi vida, era preocupación de perder la herramienta útil que era para él. «Te voy a llevar al centro de salud», dijo el jueves por la mañana, ayudándome a bajar las escaleras. Cada escalón era un sufrimiento. Mis piernas temblaban, mi vista estaba borrosa. Apenas podía caminar bien, apoyada en él, sintiendo el olor fuerte a pescado que siempre traía pegado en la ropa. «Pero te vas a quedar calladita ahí, ¿oyiste?». Apretó mi brazo con fuerza, clavando los dedos. «No vas a decir tonterías. Vas a abrir la boca solo para que el médico te revise y nada más. Ni una palabra de más. ¿Sabes qué pasa si desobedeces?». El camino hasta el centro de salud fue un borrón. Recuerdo el sol fuerte pegándome en la cara, cegándome, el olor a salitre mezclado con el olor a pescado, el ruido de la gente en la calle, conversando, riendo, viviendo sus vidas normales mientras yo me estaba muriendo por dentro, muriendo de fiebre y muriendo de miedo. Cuando llegamos, la sala de espera estaba llena.
Había mamás con niños en brazos, viejitos esperando consulta, gente tosiendo, gente platicando. La vida pasando ahí, tan normal, tan diferente del infierno que yo vivía. Mi abuelo me sentó en una silla de plástico dura y fue a hablar con la recepcionista. Me quedé ahí mirando el piso de loseta blanca y verde, sintiendo la fiebre consumirme. Mi cabeza pesaba tanto que apenas lograba mantenerla alzada. Alrededor de mí, la gente conversaba, se quejaba de la tardanza, hojeaba revistas viejas con las portadas rotas. Yo oía voces, pero parecía todo muy lejos, como si estuviera debajo del agua, ahogándome despacito. Una niña chiquita vino hasta mí. Debía tener unos 3 años, cargando una muñeca de trapo. Me miró con esos ojos curiosos de niña y preguntó, ¿La señorita está malita? Intenté sonreír, pero no pude. Su mamá vino corriendo, agarró a la niña de la mano. «Deja a la señorita en paz, ven acá». Y me miró con lástima. Esa mirada de pobrecita tan jovencita y tan enferma. Si cualquiera de ellos supiera el peso que yo cargaba, no sería lástima lo que sentirían. Sería horror. Beatriz Silva. Una enfermera de cabello canoso llamó mi nombre leyendo de un portapapeles. Mi abuelo me levantó del brazo, casi arrastrándome. Mis pies apenas tocaban el piso bien. Me condujo por el pasillo estrecho, con olor a desinfectante y alcohol, hasta un consultorio al fondo. Era un consultorio pequeño, con una camilla pegada a la pared cubierta con papel blanco, un escritorio de madera lleno de papeles y formularios, y un gabinete blanco con vidrio donde se veían los medicamentos e instrumentos médicos brillando. El médico era joven, bien joven. Debía tener unos 30 años máximo. Cabello negro ondulado, lentes de arillo delgado, bata blanca impecable con una placa prendida en el bolsillo. Tenía un rostro amable, ojos cafés atentos. Se levantó cuando entramos y extendió la mano. «Buenas tardes, soy el doctor Mario. Llegué aquí al pueblo hace 2 semanas». Su voz era calmada, agradable. Mi abuelo le estrechó la mano con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. La sonrisa que usaba para engañar a todo mundo. «Don Ignacio de la Pescadería, un placer. Esta es mi nieta Beatriz. Tiene una fiebre que no se le quita hace 4 días y la garganta muy inflamada. Ni agua puede tragar bien». El doctor Mario me miró con atención. Había algo en su mirada, una amabilidad genuina que no estaba acostumbrada a ver. No era lástima, era respeto, era humanidad. «Buenas tardes, Beatriz. Siento mucho que te estés sintiendo tan mal. ¿Puedes sentarte aquí en la camilla, por favor?» Me senté temblando. El papel de la camilla hizo ruido arrugándose debajo de mí. Mi abuelo se quedó parado al lado, con los brazos cruzados, esa presencia intimidante que me hacía querer desaparecer. El médico empezó el examen. Se lavó las manos en el lavabo del rincón, se secó, puso un termómetro debajo de mi brazo. 39.12, dijo, frunciendo el ceño. Fiebre bien alta. Midió mi presión con ese brazalete que aprieta, escuchó mi corazón con el estetoscopio frío, palpó mi cuello buscando ganglios. Sus dedos eran cuidadosos, gentiles. «Los ganglios están bien inflamados, la garganta está muy inflamada de verdad», dijo, mirando con la linternita. «Voy a necesitar examinar mejor, ver si hay alguna obstrucción o infección más seria». Se volteó hacia mi abuelo. «Don Ignacio, por protocolo de atención, necesito pedirle que espere allá afuera. Es procedimiento estándar cuando examino pacientes del sexo femenino, especialmente cuando hay necesidad de examen más detallado». Mi abuelo titubeó. Vi su mandíbula trabarse, los ojos entrecerrar. «Pero es mi nieta. Soy responsable de ella. Y ella no habla bien, doctor. Está medio problemática de la cabeza, ya sabe cómo es. Necesito quedarme para explicar las cosas». «Entiendo, señor, pero es protocolo del centro de salud. No se preocupe, no voy a tardar. Son apenas unos minutos». El doctor Mario mantuvo el tono firme, educado, pero firme. No era agresivo, pero tampoco iba a ceder. Mi abuelo me lanzó esa mirada.
Esa mirada que decía, cuidado, mucho cuidado con lo que vas a hacer aquí dentro. ¿Recuerdas el hilo? ¿Recuerdas lo que prometí? Pero no tenía opción sin parecer demasiado sospechoso. Salió, pero antes de cerrar la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una vez más, mirándome fijamente. La puerta se cerró con un sonido sordo que resonó en el consultorio pequeño. Cuando quedamos solos, el silencio se puso pesado. El doctor Mario jaló la silla giratoria y se sentó frente a mí, a la altura de mis ojos. «Beatriz», dijo bajito, con una voz suave que me hizo querer llorar. «Noté algunas cosas desde que entraste. Noté cómo te encoges cuando tu abuelo habla. Noté cómo no miras a los ojos a nadie. Noté cómo tus hombros se ponen tensos cuando él se acerca. Y noté que no has dicho ni una palabra desde que entraste». Hizo una pausa, estudiando mi cara. «¿Puedes hablar? ¿Existe algún problema físico o hay otro motivo?» Sentí las lágrimas empezar a bajar. No eran lágrimas de la fiebre, eran lágrimas de años guardadas, años de silencio forzado. Quería hablar. Dios, ¿cómo quería hablar? Quería gritar, quería contar todo. Pero las palabras estaban atoradas, atoradas por años de miedo, de amenazas, de terror. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido, solo un suspiro roto, doloroso. «Está bien», dijo con una paciencia infinita, agarrando un pañuelo desechable de la caja en el escritorio y dándomelo. «No tienes que forzarte. Vamos a hacer el examen primero. ¿Está bien? Abre la boca para ver tu garganta». Abrí la boca despacio, temblando. Agarró la linternita pequeña, de esas que usan los médicos, y la acercó. La luz iluminó el fondo de mi garganta. Primero sentí el calor de la luz. Vi el reflejo en sus lentes. Examinó con cuidado, pidiendo que dijera «ah», pero solo salió un gemido ronco. Después fue bajando la linterna, mirando los dientes, buscando alguna anormalidad, examinando la lengua. Y entonces se detuvo. La linterna se quedó quieta, iluminando mis labios, iluminando los bordes de mi boca. Se acercó más, inclinando la cabeza, frunciendo el ceño. Sus ojos se apretaron detrás de los lentes, enfocando. Vi el momento exacto en que se dio cuenta. Vi la confusión volverse comprensión, la comprensión volverse shock, el shock volverse horror. Apagó la linterna despacio, muy despacio, y me miró a los ojos. Su cara estaba pálida, las manos empezando a temblar. «Beatriz», susurró, y su voz también temblaba. «Estas marcas alrededor de tu boca, múltiples perforaciones cicatrizadas, en patrón regular, como puntadas». Tragó saliva. «Esto no es de nacimiento, esto no es accidente. Alguien hizo esto intencionalmente. Alguien te cosió la boca, ¿verdad?» Las lágrimas explotaron. Salieron tan fuertes que empecé a sollozar silenciosamente, el cuerpo entero temblando. Años de secreto, años de dolor, todo saliendo a la superficie. Agarró más pañuelos, los puso en mi mano. «¿Fue tu abuelo?», preguntó, la voz apenas saliendo. «¿Él te hizo esto? Él es quien...» «Beatriz, por el amor de Dios, necesito saber, ¿hace cuánto está pasando esto?». No podía hablar. La voz no salía. Era como si su amenaza se hubiera vuelto real, como si mi boca realmente hubiera sido cosida de verdad, como si las palabras estuvieran atrapadas para siempre. El doctor Mario se levantó rápidamente. Fue al escritorio, abrió el cajón, sacó un bloc de recetas médicas y una pluma azul. Regresó y puso todo en mi mano, cerrando mis dedos alrededor de la pluma. «Escribe», dijo. Y ahora había rabia en su voz. Rabia contenida, rabia justa. «Escribe lo que pasó. No sé qué es, pero sé que es grave, muy grave, y voy a protegerte. Te lo prometo por todo lo sagrado, pero necesito saber la verdad para poder ayudarte. Por favor, Beatriz, escribe». Agarré la pluma con la mano temblando tanto que casi no podía sostenerla. Puse el bloc en mis piernas. Miré la página en blanco y empecé a escribir. Cada palabra dolía,
Cada letra era un pedazo de mí siendo arrancado. Pero escribí. Escribí rápido, con miedo de que mi abuelo regresara, con miedo de que la puerta se abriera antes de terminar. Mi letra estaba temblona, casi ilegible, pero continué. Escribí 3 frases, solo 3, pero fueron las 3 frases más importantes de mi vida. 3 frases que cargaban años de horror, de secreto, de muerte. Cuando terminé, arranqué la hoja del bloc. El papel se rasgó un poco en la orilla, de tanto que me temblaba la mano. Se la di. El papel temblaba violentamente entre mis dedos. El doctor Mario agarró el papel con las 2 manos. Lo acercó a su cara. Empezó a leer. Vi su cara cambiar. Vi sus ojos abrirse cada vez más. Vi el color irse de sus mejillas, dejándolo blanco como la bata. Vi su boca abrirse levemente, en shock silencioso. Leyó una vez. Después leyó otra vez, como si no creyera, como si pensara que había leído mal la primera vez. La mano que sostenía el papel empezó a temblar. Después las 2 manos. Después los brazos. Se levantó de repente, la silla casi cayéndose para atrás. Se llevó la mano a la boca, los ojos todavía pegados al papel, incrédulos. Dio 2 pasos para atrás, chocó con el escritorio y entonces corrió al lavabo que había en el rincón del consultorio. Se inclinó y vomitó. Vomitó violentamente, agarrándose de la orilla del lavabo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Todo su cuerpo se contrajo, los hombros sacudiéndose. El ruido era fuerte, terrible. Vomitó varias veces, como si estuviera tratando de sacar el horror que acababa de leer. Me quedé ahí sentada en la camilla, el papel de la camilla arrugándose debajo de mí, escuchándolo vomitar y sabiendo que ya no había vuelta atrás. El secreto había salido. Después de años atrapado dentro de mí, sofocando, matando, finalmente había salido. Y ahora otra persona sabía. Otra persona cargaba el peso. Pero al mismo tiempo sentí un alivio tan grande que casi me desmayó otra vez. Ya no estaba sola. Cuando el doctor Mario dejó de vomitar, se quedó parado ahí, apoyado en el lavabo, respirando pesado. Después abrió la llave con fuerza, se lavó la cara varias veces, echándose agua, tallando. Agarró la toalla de papel, se secó la boca, se secó la cara. Las manos todavía le temblaban descontroladamente. Tiró la toalla de papel en el bote de basura, respiró hondo 3 veces, tratando de recomponerse. Cuando se volteó hacia mí, sus ojos estaban rojos. No sé si del vómito o si también había llorado. «Beatriz», dijo, la voz ronca, diferente de antes, «te vas a quedar aquí. No sales de este consultorio por nada, ¿entiendes? Por nada. Voy a cerrar la puerta con llave. Tu abuelo no va a entrar aquí, no mientras yo esté vivo. Voy a llamar a la policía ahora. Esto se acaba hoy». Agarró el teléfono fijo que había en el escritorio. Marcó con los dedos todavía temblando. Lo oí hablar rápido, urgente, la voz todavía entrecortada. «Necesito una patrulla en el Centro de Salud Central inmediatamente». «Es una emergencia». No puedo dar detalles por teléfono, pero es urgente, muy urgente. Es cuestión de vida o muerte. Manden la patrulla más cercana, por el amor de Dios». Cuando colgó, oí golpes fuertes en la puerta. Era mi abuelo. Su voz estaba diferente, irritada, sospechosa. «¿Qué tanto están tardando ahí adentro? Abre esta puerta. Quiero ver a mi nieta ahora». El doctor Mario fue hasta la puerta, pero no abrió. Se quedó ahí con la mano en la perilla, como una barrera. Habló a través de la puerta, la mandíbula trabada. «Don Ignacio, todavía estamos terminando el examen. Hay algunas complicaciones que necesitan atención. Tiene que esperar allá afuera». «¿Qué complicaciones? Quiero ver a mi nieta. Abre esta puerta ahora, si no voy a quejarme con el director de aquí». Su voz se estaba poniendo alta, peligrosa. «Señor, va a tener que esperar. Son procedimientos médicos que no pueden interrumpirse. La enfermera lo va a llamar cuando terminemos». Oí a mi abuelo maldiciendo del otro lado, golpeando la puerta con fuerza.
El ruido resonaba por el consultorio. El vidrio de la puerta tembló, pero el doctor Mario no abrió. Se recargó en la puerta como si la estuviera sosteniendo con su propio cuerpo y no se movió. Después, regresó cerca de mí, jaló la silla otra vez, se sentó y me agarró las manos. Sus manos estaban frías, todavía temblando, pero el apretón era firme. Beatriz, mírame. Levanté los ojos. Ya casi termina. Fuiste la persona más valiente que he conocido en mi vida. Más valiente que cualquier adulto, que cualquier hombre. Lo que hiciste aquí hoy, acabas de salvar no solo tu vida, sino probablemente la de muchas otras personas. Aguanta un poquito más. Solo un poquito más. La policía ya viene y no voy a dejar que se te acerque nunca más. Nunca más. ¿Me estás oyendo? Y en ese momento, mis queridos, aunque tenía miedo, y todavía tenía mucho miedo, mi abuelo estaba ahí afuera, golpeando la puerta, maldiciendo. Aunque temblaba, aunque sentía que me iba a desmayar otra vez, sentí algo que no sentía hacía años. Sentí esperanza, una esperanza chiquita, frágil, como un pajarito herido, pero viva, palpitando, respirando. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, pensé que tal vez, solo tal vez, podía salir viva de esto. Que tal vez podía tener una vida de verdad, una vida sin miedo, una vida con voz. La patrulla de la policía llegó en menos de 10 minutos. Oí la sirena acercándose, el sonido poniéndose cada vez más fuerte hasta parar justo en la puerta del centro de salud. El doctor Mario soltó mi mano y fue a la ventana. Miró por la persiana. «Llegaron», dijo aliviado. «Quédate aquí, Beatriz. No salgas de aquí». Abrió la puerta y salió, cerrando detrás de él. Oí voces afuera. Mi abuelo gritando: «¿Qué es esto? Yo no hice nada. Solo quiero ver a mi nieta». La voz del doctor Mario, más baja, más firme. Y entonces otras voces masculinas de autoridad. Los policías. Me quedé ahí en la camilla, temblando, oyendo todo amortiguado a través de la puerta. Oí a mi abuelo siendo contenido. «Quítenme las manos de encima. No tienen derecho. Soy ciudadano de bien de este pueblo». Pero los policías no lo estaban dejando pasar. El doctor Mario debió haber mostrado el papel, debió haber contado algo, porque de repente la voz de los policías cambió. Se puso seria, peligrosa. «Don Ignacio, va a tener que venir con nosotros a la comandancia ahora». «No voy a ningún lado. Esto es un absurdo. Mi nieta está problemática, inventa historias. No está bien de la cabeza». Oí ruido de forcejeo, esposas siendo puestas, mi abuelo gritando groserías. Y entonces la puerta del consultorio se abrió. Era el doctor Mario, acompañado de 2 policías. Uno era mayor, bigotazo canoso, uniforme bien planchado. El otro era joven, con cara de quien acababa de ver algo que no quería haber visto. «Señorita Beatriz», dijo el policía mayor, quitándose la gorra y sosteniéndola con respeto. «Mi nombre es Sargento Durán. Necesito que venga con nosotros a la comandancia. Necesito su declaración completa. El doctor Mario va con usted. ¿Está segura ahora?» Me bajé de la camilla con las piernas temblando. El doctor Mario me sostuvo del brazo, apoyándome. Cuando salimos del consultorio y pasamos por el pasillo, vi a mi abuelo. Estaba esposado entre 2 policías, la cara roja de rabia. Cuando me vio, sus ojos se encontraron con los míos. Y por primera vez en mi vida, mis queridos, no desvié la mirada. Sostuve su mirada, y lo que vi me sorprendió. Estaba asustado. Por primera vez era él quien estaba asustado. «Desgraciada traidora», escupió las palabras. «Te vas a arrepentir. No sabes lo que hiciste». Uno de los policías lo empujó. «Cállese y camine». En la comandancia me llevaron a un cuarto separado. Había una mesa vieja, 2 sillas, paredes descascaradas. El sargento Durán se sentó a mi lado. No enfrente de mí. Creo que para no intimidarme. Puso una grabadora en la mesa. «Beatriz, necesito que cuentes todo desde el principio. Sé que es difícil, pero es importante. ¿Puedes hacerlo?» Y por primera vez, mis queridos,
Después de años callada, hablé. La voz salió ronca, débil, quebrada de tanto tiempo sin usar. Pero salió. Palabra por palabra, conté todo. Los visitantes, el sótano, las limpiezas, las amenazas, el hilo de pesca, Carlos Eduardo, las empanadas, todo. El sargento Durán se fue poniendo cada vez más pálido conforme yo hablaba. Cuando terminé, apagó la grabadora con la mano temblando. Dios santo, fue todo lo que logró decir. Dios santo. Fueron a la pescadería esa misma tarde. Llevaron un equipo entero, policías, peritos, hasta el delegado fue. Rompieron el candado del sótano. Y lo que encontraron ahí, mis queridos, confirmó cada palabra que yo había dicho. Estaba el molino industrial, todavía con restos. Estaban las herramientas, estaba la ropa, documentos, pertenencias de personas desaparecidas. Más de 20 personas a lo largo de 5 años. La noticia se regó por el pueblo como fuego en petate seco. Al día siguiente no se hablaba de otra cosa en Nautla. Don Ignacio de la pescadería era un asesino, un monstruo. La gente no podía creer. Pero si era tan educado, tan religioso, ¿cómo puede ser? Y la peor parte, la parte que hizo que la mitad del pueblo se sintiera mal, las empanadas. Esas empanadas famosas, deliciosas, que todo mundo comía desde hacía años, no eran de pescado. Nunca lo fueron. Gente vomitó en las calles cuando se enteró. Doña Leontina, cuando supo que a su hijo lo habían molido y vendido como comida, se desmayó en la plaza. Tuvieron que llamar a la ambulancia. El pueblo se volteó de cabeza. Cerraron la pescadería, clausuraron todo. Pusieron cintas amarillas. La gente pasaba enfrente y se persignaba. Apresuraban el paso. Los niños tenían pesadillas. Los adultos no podían comer carne por meses. A mi abuelo lo arrestaron. Negó todo al principio. Dijo que yo estaba mintiendo, que estaba loca. Pero las pruebas no mentían. El sótano no mentía. Las pertenencias de las víctimas no mentían. Lo mandaron a la cárcel de Xalapa, la capital, porque en la cárcel de Nautla los otros presos lo iban a matar la primera noche. Pero lo mataron de todas formas, mis queridos. 2 meses después de la detención, un preso logró entrar a su celda. A mi abuelo lo encontraron en la mañana, muerto. Dicen que fue terrible, que fue doloroso. No sentí lástima. Sé que debería. Sé que la venganza no es cristiana, pero no sentí nada. Solo alivio. Alivio de saber que nunca más iba a poder lastimar a nadie. Me quedé unos días en la casa del doctor Mario y su esposa, doña Celia. Ella era maestra, una mujer dulce que me trató como hija. Ellos no tenían hijos y me recibieron con tanto cariño que lloraba todos los días de agradecimiento. El doctor Mario me trató, me ayudó con la fiebre, con la garganta, con las pesadillas. Me canalizó con una terapeuta en Xalapa, la doctora Alicia, que me ayudó a procesar todo lo que había pasado. La voz regresó poco a poco. Al principio eran solo susurros, después frases cortas. Tardó meses hasta que logré hablar normalmente otra vez. La doctora Alicia dijo que era trauma, que mi cerebro había aprendido que hablar era peligroso. Entonces había bloqueado el habla como protección. «Pero estás segura ahora, Beatriz», repetía cada sesión. «Puedes hablar, nadie te va a lastimar». El pueblo tardó en aceptarme otra vez. Había gente que me miraba con lástima, otros con asco, como si fuera cómplice de mi abuelo. Ella sabía y no dijo nada. Cuchicheaban. ¿Cuánta gente murió porque se quedó callada? Esas palabras dolían más que cualquier cosa que mi abuelo hubiera hecho, porque eran verdad. Me había quedado callada por miedo, sí, por terror, sí, pero me había quedado callada. Fueron tiempos muy difíciles, mis queridos. Tenía pesadillas todas las noches, despertaba sudada, gritando. No podía comer carne. Hasta hoy la evito. Cada vez que veía hilo de pesca me daba pánico. El doctor. Mario y doña Celia tuvieron paciencia de santos conmigo. Me sostenían cuando entraba en crisis, me hacían té de manzanilla, me recordaban que lo peor ya había pasado. 6 meses después del día en que todo salió a la luz,
Estaba en la casa de ellos cuando tocaron la puerta. Era doña Quiteria, esa señora que había tratado de ayudarme aquel día en la pescadería. Entró, me abrazó fuerte y lloró. «Perdóname, mija», dijo. «Perdóname por no haber insistido. Vi que había algo mal. Lo vi en tus ojos, pero no hice nada. Perdóname». «No fue culpa suya», dije, y mi voz estaba más firme ahora. «No fue culpa de nadie excepto de él». Con el tiempo, la gente del pueblo fue perdonándome, fue entendiendo, fue viendo que yo también era víctima, la mayor víctima de todas, tal vez, porque había sobrevivido cargando ese horror. Y sobreviví, mis queridos. Contra todas las probabilidades, sobreviví. La niña muda encontró su voz otra vez. Y esa voz hoy cuenta la historia para que nadie olvide, para que nadie más se quede callado cuando debería gritar. Y aquí estoy hoy, mis queridos, a mis 67 años, todavía viviendo aquí en Nautla. Sí, me quedé. Mucha gente pensó que me iba a ir después de todo, que iba a querer olvidar, empezar de cero en otro lugar. Pero esta es mi tierra, y no iba a dejar que ese hombre me robara esto también. Los primeros años después de su detención fueron difíciles de verdad. Viví un tiempo con el doctor Mario y doña Celia, casi 3 años. Me trataron como hija, me ayudaron a terminar los estudios por medio de preparatoria abierta, me enseñaron que tenía valor, que era más que lo que me había pasado. Cuando cumplí 22 años, en 1980, conseguí trabajo en una tiendita de telas aquí en el pueblo. Doña Maruca, la dueña, me dio una oportunidad cuando nadie más la daba. Trabajé ahí por 15 años. Fue en la tienda que conocí a Esteban, mi esposo. Era trailero, venía a recoger mercancía para llevar a otras ciudades. Hombre sencillo, trabajador, de pocas palabras, pero de corazón enorme. Al principio tenía miedo de involucrarme con alguien, ¿saben? Miedo de contar mi historia y que saliera corriendo. Pero cuando le conté, solo me abrazó y dijo: «El pasado es pasado, Betty. Lo que importa es quién eres hoy». Nos casamos en 1985, yo con 27 años. Me dio 3 hijos hermosos, Esteban Jr., Socorro, le puse el nombre de mi mamá, y Mario, en honor al doctor que me salvó. El doctor Mario fue padrino de mi Mario. Él y doña Celia son parte de mi familia hasta hoy. Ya están bien viejitos. Él tiene 78 años, jubilado desde hace tiempo, pero nos visitamos todas las semanas. Él dice que fui la paciente más importante de su vida. Yo digo que él fue mi ángel en la tierra. Mi Esteban murió hace 7 años de infarto. Fue rápido, no sufrió, gracias a Dios, pero dejó un hueco enorme. Acabábamos de jubilarnos, estábamos haciendo planes de viajar, conocer México, pero Dios lo quiso así. Fue un esposo maravilloso, me trató siempre con respeto, con cariño. Me dio una vida que nunca pensé que iba a tener. Hoy vivo sola en esa casita que compramos en 1987, ahí cerca de la iglesia de San Pedro. Es pequeña, 3 cuartos, un patiecito donde tengo mi árbol de jaboticaba y mis plantas, pero es mía. Comprada con nuestro sudor, con trabajo honesto. Nadie me puede quitar eso. Los hijos viven cerca. El Junior es mecánico, tiene su taller aquí en el pueblo. Socorro es enfermera en el centro de salud, el mismo donde fui ese día en 1977. Y Mario es profesor de historia en la secundaria estatal. Todos están casados, todos tienen hijos. Tengo 7 nietos, mis queridos. 7 tesoros que llenan mi vida de alegría. El mayor tiene 15 años, la más chiquita tiene 3. Todos los domingos vienen a almorzar aquí en la casa. La casa se vuelve una fiesta, un relajo tremendo, niños corriendo, gritando, pidiendo comida. Es ruido que me encanta oír. Es por ellos que hago los polvorones. Empecé hace 5 años, cuando la pensión empezó a no alcanzar. Al principio era solo para tener un dinerito extra, pero se volvió terapia también, ¿saben? Levantarme temprano, prender la estufa de leña, amasar la masa, sentir el olor de la harina y el queso horneándose. Es una paz que me hace bien al alma. Todos los sábados voy al tianguis, monto mi puestecito,
platico con los clientes. Hay gente que viene de otros pueblos solo para comprar los polvorones de Doña Betty. Me gusta mi rutina. Me levanto temprano, hago mi café, me siento en la terraza a ver el sol salir, leo la Biblia. Aprendí a tener fe otra vez. Tardé, pero aprendí. Hago mis cosas de la casa, cuido el patio, veo mis telenovelas. Por la tarde siempre hay alguien que aparece, una vecina para un café, un nieto que viene a visitarme, socorro que pasa después del trabajo. De noche, antes de dormir, agradezco. Agradezco por cada día tranquilo, por cada noche que duermo en paz. La gente a veces me pregunta si todavía tengo pesadillas. Sí tengo, no voy a mentir. Hay noches que despierto sudada, soñando con ese sótano, con esa caja de pesca, pero son raras ahora, y aprendí a manejarlas. Me levanto, tomo un vaso de agua, respiro hondo y recuerdo. Aquello pasó. Sobreviví, vencí. La pescadería fue demolida hace años. En su lugar construyeron una placita con juegos para niños. Me parece bonito eso. Creo que es una forma de transformar un lugar de horror en un lugar de alegría. A veces paso por ahí y veo a los niños jugando, riendo y pienso, la vida continúa, el mal no gana para siempre. Ya no soy esa niña asustada, callada, que andaba con la cabeza agachada. Hoy hablo hasta por los codos. Mis nietos dicen que la abuelita no para de platicar, y me río porque es verdad. Pasé tanto tiempo callada que ahora necesito compensar. Miro para atrás y veo lo mucho que recorrí. Miro esta vida mía de hoy, sencilla, humilde, pero llena de amor, y siento gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado gente buena en el camino, por haber construido una familia hermosa. Mis hijos y nietos son mi mayor victoria. Son la prueba de que el mal no nos define, de que sí podemos renacer de las cenizas. Y ustedes que me están escuchando ahora, sepan, no importa lo que hayan pasado, no importa qué tan hondo fue el pozo, siempre existe una salida, siempre existe esperanza. Yo soy la prueba viviente de eso. Mis queridos, si me están escuchando ahora y reconocen en su vida ese tipo de control, ese miedo que los paraliza, esa sensación de que su voz no importa, escuchen lo que les voy a decir. Su voz sí importa. Importa mucho. Y aunque alguien haya pasado años convenciéndolos de lo contrario, aunque los hayan silenciado con amenazas, con miedo, con manipulación, tienen el derecho de hablar. Aprendí que el silencio es el arma más grande de quien hace el mal. Cuentan con eso. Cuentan con que te vas a quedar callado, que vas a tener demasiado miedo para contar, que vas a pensar que nadie te va a creer. Pero ¿saben qué descubrí? Cuando finalmente abrimos la boca, su poder se acaba. Es como prender la luz en un cuarto oscuro. Los monstruos desaparecen. Pasé años pensando que era cómplice, que era culpable por no haber hablado antes. Y esa culpa casi me destruye. Pero la terapia me enseñó algo importante. Víctima no es cómplice. Sobreviviente no es culpable. Hice lo que necesitaba hacer para sobrevivir. Y si tú también te quedaste callado por miedo, no tienes la culpa. El culpable es quien te silenció. La recuperación no pasa de un día para otro. Tardé años en volver a hablar normalmente. Tardé más años todavía en creer que merecía ser feliz. Pero ¿saben qué me mantuvo viva? La esperanza de que un día iba a poder mirar para atrás y ver que había vencido. Y hoy miro y vencí. Y ustedes también van a vencer. Si están en una situación de control, de manipulación psicológica, de amenazas, busquen ayuda. En cualquier país donde estén, existen autoridades, organizaciones, personas preparadas para protegerlos. Puede ser un médico, como fue conmigo. Puede ser un maestro, un vecino de confianza, la policía. Alguien les va a creer. Les prometo que alguien les va a creer. Y para ustedes que conocen a alguien que parece demasiado asustado, demasiado callado, demasiado controlado, hagan las preguntas correctas. Insistan un poquito más. A veces una persona solo necesita a alguien que mire de verdad, que vea más allá de la superficie. El doctor Mario salvó mi vida porque vio, porque prestó atención.
Quiero agradecer desde el fondo del corazón a cada uno de ustedes que vio esta historia hasta aquí. Sé que no fue fácil escucharla. No fue fácil contarla tampoco, pero es importante. Es importante para que nadie más se quede atrapado en el silencio. Y ahora los necesito, mis queridos. Si esta historia los tocó de alguna forma, si conocen a alguien que necesita oírla, suscríbanse a este canal ahora y activen la campanita. Es importante que más personas escuchen estas historias, que sepan que la liberación es posible. Estas historias salvan vidas, pueden salvar hasta la suya o la de alguien que aman. Y déjenme un comentario aquí abajo escribiendo solo una palabra: voz. Solo esa palabra, para que yo sepa que vieron hasta el final, que entendieron el mensaje. Vamos a crear una cadena de voces que se niegan a quedarse calladas. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque tal vez hoy ustedes sean la persona que necesita oír esto. O tal vez sean la persona que va a compartir esto con alguien que lo necesita. Gracias, mis queridos. Que Dios los bendiga a cada uno. Y recuerden, la voz que tienen hoy es el arma más poderosa contra cualquier tipo de mal. Úsenla siempre.